Hola, buenos días. Mi nombre es Evelyn y el día de hoy les voy a hablar acerca del deporte que escogí, que es gimnasia. Bueno, primero que nada yo escogí este deporte porque es un deporte que, bueno, he llevado practicándolo como 5 años. La verdad no mucho, pero pues el día de hoy les voy a explicar las cosas que sé acerca de este deporte. Bueno, ¿qué es la gimnasia? La gimnasia es una disciplina deportiva que consiste en ejecutar secuencias sistémicas de ejercicios físicos en los que se desarrollan distintas habilidades corporales como la fuerza o la elasticidad. Bueno, este tipo de deporte es un deporte de alto rendimiento, es un deporte donde se requiere mucha fuerza, mucha resistencia, mucha coordinación, principalmente la flexibilidad, la elasticidad, que es muy importante. Bueno, este tipo de deporte eh, se practica en diferentes áreas. Bueno, ahorita lo vamos a explicar porque existen diferentes tipos de gimnasia. Es de preferencia que este deporte se ha practicado desde una temprana edad. No sé, pueden ser 3, 4, 5 años de preferencia, sí, para que, bueno, el deportista llegue a asistir a eventos importantes, ¿no? Es muy importante también, es muy común la competencia en ese tipo de deporte. Bueno, primero vamos a iniciar explicando un poco de la historia de este deporte. Bueno, todo inició en Grecia. Bueno, en Grecia en 1811 se creó el primer gimnasio en Berlín. Bueno, utilizaban principalmente la gimnasia para poner en forma pues en sí a los soldados, por así decirlo, para que obtuvieran fuerza o resistencia a la hora de realizar el combate. Pues la gimnasia era más utilizada pues en ese sentido. Y fue deporte olímpico a partir de 1896. Bueno, fue considerado un deporte. Bueno, en la antigua Grecia se preparó, como aquí dice, un físico de atletas y soldados. Sí, era necesario para eso, principalmente para la lucha o para el ataque. Ya conforme iba pasando el tiempo, pues la gimnasia ya iba obteniendo como otro propósito más. Ya fue considerado más como un arte, como una forma de expresión, una forma de practicar este deporte. También fue muy visto en la civilización china, en Egipto, en la India. Bueno, otro dato que es que en Grecia, en la antigua Grecia, la gimnasia tenía como tenía otro significado la palabra gimnasia. En griego significaba desnudos, porque pues antiguamente los atletas entrenaban sin ropa, ese tipo de deporte. Se practicaba con el propósito de, no sé, mejorar lanzamientos, saltos, carrera, lucha, este, todo eso con el propósito, pues como les explicaba, del propósito de combate, principalmente se basaba en eso. Y bueno, con el tiempo fue evolucionando lo que era pues la gimnasia, ya obteniendo otros conceptos. También hay una diferencia en la evolución de la gimnasia, como en los años 70. En los años 70 se basaba más como en la elegancia, en la elegancia, el lenguaje corporal, era un poco más expresivo, más delicado, más elegante, pero también fue evolucionando el tipo de técnica que era utilizado en ese tipo de gimnasia, ya que hacían movimientos que podían ser más propensos a obtener o a adquirir lesiones. Entonces fue modificado con el tiempo. En la actualidad, la gimnasia ya es un poco más acrobática, por así decirlo. Mm, Hay más riesgo
Sí, igual que el otro tenía su otro tipo de riesgo, que es actualmente es un poco más pesado, ya no es tan elegante como antes, ya es un poco más brusco. Eh, Valoración de riesgo y dificultad de técnica. Tiene una técnica un poco más, pues por así decirlo, más arriesgada que la otra, sí, más arriesgada, porque ya no se basa en pasos pausados como era antes o elegancia, sino que pues es más brusco, más potente, se necesita más fuerza. Bueno, aquí están algunos videos, voy a reproducir este primero, voy a poner el otro. Bueno, voy a poner este. Bueno, voy a poner, ay, este creo no se puede poner, a ver, ya. Bueno, ahora hablando de sus lesiones más comunes, yo encontré en este artículo donde se le hizo pues en sí, un estudio a un grupo de personas, aquí dice 14 deportistas, voy a leerlo. Bueno, fue a 14 deportistas que presentaron lesiones el último año. Este, sí, se les hizo un estudio a estos 14 deportistas para poder observar cuáles eran las lesiones más comunes. Y bueno, aquí dice que el lugar de la lesión más prevalente fue de codo con un 24%. ¿Por qué? Bueno, principalmente este fue más en tipo de gimnasia que se necesitan ciertos aparatos como las barras, donde se utilizan principalmente más las manos y es más riesgoso porque pues si al no tener una buena coordinación, no tener un buen equilibrio, pueden llegar como pues a un desequilibrio, caerse y lesionarse. También afectaba también a los hombres, ya que la gimnasia que practican los hombres y que practican las mujeres es muy diferente, ya que los hombres sí utilizan, por así decirlo, un poco más de los brazos o necesitan más fuerzas en miembro superior para poder realizar lo que son pues este tipo de acrobacias, por así decirlo. Bueno, seguido aquí explica que el pie con un 21% también ese se vio más presente en el tipo de gimnasia, creo que es gimnasia artística, el que es solo en el piso. Bueno, otra cosa que no comenté es que la gimnasia practica descalzo principalmente. Descalzo para no resbalarse, porque bueno, practican en piso, ¿no? Depende. Puede ser en piso, en barras, ajá, eh, en ciertos tubos donde pues se colocan para poder realizar pues la rutina. Ajá, entonces es muy, muy común que se lesionen pues así las extremidades, principalmente de pie, ¿por qué? Por el aterrizaje. Al no tener un buen aterrizaje, puede llegarse a ver una alteración en pie, puede ser un esguince o una fractura, principalmente también de falanges. Ahora, el tipo de lesión más prevalente fue esguince, fue el que acabo de decir, con un 31.6%. Igual al no tener un aterrizaje correcto, eh, tener un desequilibrio en alguna acrobacia, igual que es muy común que pase y que sí es muy común este tipo de lesiones. Ahora, seguido por una tendinopatía con un 21%, y él dice no hubo correlación entre squat, jump, contramovimiento, pliometría en miembros superiores. Bueno, eso explicaba pues de que es muy, muy común que sucedan, este artículo explicaba que era muy común que sucedieran en lo que eran las extremidades, pues como lo comenté, como lo expliqué ahorita, sí, sí es muy común que sucedan más en extremidades, pues es lo que más utilizan.
Y también es más prevalente o más en mujeres que en hombres, ya que pues las mujeres no tienen una musculatura tan grande como los hombres o tan fuerte como el de un hombre. Ahora, aquí es la técnica del deporte, como le explicaba, va a ser muy diferente el tipo de técnica en la gimnasia. Casi siempre la más común que vemos, ¿no? Que es la gimnasia rítmica, la artística, pero pues también hay otras. La que vieron en mi video fue un tipo de gimnasia rítmica. Bueno, ahora la gimnasia artística masculina. Bueno, la gimnasia artística masculina es, como lo dice, lo practican principalmente hombres. Este tipo de gimnasia requiere mucha fuerza de miembro superior. Casi no utilizan el miembro inferior en ese tipo porque están sujetos a unas ciertas, una cierta superficie donde se colocan y empiezan, a soportar, por así decir, el miembro inferior con las manos. Pueden hacer diferentes acrobacias. Bueno, la gimnasia artística femenina, esta es un tipo de gimnasia que utiliza las barras. Este tipo de gimnasia sí es muy arriesgado. Es lo que les había explicado aquí en el anterior. Que, bueno, ahí decía que era más prevalente en codo. Aquí sí puede haber, por un mal aterrizaje, igual puede haber, una lesión. Ahora, la gimnasia rítmica. Este tipo de gimnasia rítmica eh, se llega, a utilizar ciertos, objetos. Por ejemplo, las cuerdas, los listones, perdón, los, los, las pelotas también son muy utilizadas. Luego, tienen otros tipos de aparatos que también utilizan. Este tipo de gimnasia rítmica sí requiere un poco más de coordinación entre el cuerpo y el objeto. O sea, lleva también tiene que ser una práctica. Bueno, también se puede practicar sin la necesidad de cierto objeto. Bueno, la gimnasia trampolín, que es este tipo de gimnasia que podemos ver donde se utilizan un cierto trampolín, donde hacen, ciertas acrobacias en ese trampolín. Bueno, este también es un poco, también es riesgoso. Bueno, no tanto como los otros, ya que al caer, bueno, si cae mal, pues sí puede llegar a lesionarse, pero pues caería en un trampolín o caería en el suelo como en las otras que expliqué. Bueno, la gimnasia acrobática, acrosport, este tipo de gimnasia se practica, también en parejas. Se puede practicar en parejas igual, realizando acrobacias, pero ahora sí en parejas. Ahora la gimnasia aeróbica. Esa también se podría hacer como la que realicé en los videos. De hecho, podría ser también gimnasia rítmica, aeróbica. La gimnasia rítmica se basa más como en la relación con un objeto. Y lleva como más figuras, más formas. La gimnasia aeróbica se basa como más en acrobacias. Más en acrobacias, dejando a un lado como los movimientos, o sea, sí, pero un poco más brusco. Y bueno, la gimnasia general, pues la gimnasia general puede ser con ciertos pasos combinados, acrobacias combinadas. Ujú. También puede hacerse en grupos. Ahora, técnicas de gimnasia rítmica. Bueno, aquí puse unos que dice sin aparato y con aparato. Mm, saltos. Bueno, elevaciones con forma de dirección, split, tijeras. Elevaciones con forma y dirección, flexibilidad y potencia. Bueno, aquí los saltos pueden variar. También es muy importante que los saltos sean como, no sé cómo llamarlos, expansivos, también formando ciertas figuras. Saltos donde se muestra mucho la flexibilidad, la potencia de los saltos. También es muy importante también practicar este tipo de deportes
lo que es la pliometría para potenciar esos saltos, para potenciar las acrobacias. En giros, bueno, aquí dice rotaciones sobre una pierna con distintas posiciones, se requiere de equilibrio, fuerza, estabilidad, fuerza, coordinación, expresión. Bueno, en los giros es muy importante tener también lo que es equilibrio, equilibrio y fuerza. Eh, es muy importante también la técnica en el tipo de giros, porque, bueno, en ciertas competencias o cuando, en ciertas competencias, pues observan todo lo que es la técnica, las expresiones, las acrobacias, el tipo de acrobacia, porque también cuenta la dificultad. Y equilibrio, mantener posturas estáticas en un solo apoyo. Igual, aquí dice coreografía que conecta elementos. Este tipo son posturas donde se van a realizar mm, como formas. Así como lo dice, va a ser de forma estática. Este tipo de técnicas son las que se implementan más en ciertas como rutinas o coreografías. Bueno, podría ser en la gimnasia rítmica, en la gimnasia aeróbica. Igual se puede ser, bueno, en la gimnasia artística masculina, pues no podría estar eso porque todo el tiempo están usando miembro superior, no puede haber como esas expresiones de las manos. Igual en la gimnasia artística femenina, pues sí se ve, pero muy poco. Se nota más en la gimnasia rítmica que en las otras, que es más pausado. Sí hay acrobacias y todo eso, pero es un poco más pausado, un poco más expresivo. Ajá, ondulaciones, movimientos suaves. Esto es más para el tipo de gimnasia rítmica, donde se utilizan ciertos aparatos para poder realizarlos. Por ejemplo, ahí dice ondulaciones, movimientos suaves del torso y brazos. Bueno, aquí se utiliza mucho lo que son los saltos, giros, igual lanzamientos. En este tipo de gimnasia, pues como le digo, se utiliza lo que es este listón, cuerda, la cinta, como aquí lo dice. Que viene más en tipo de coreografías o rutinas más expresivas, no tan pausadas. También puede ser en equipo, en un grupo, en una rutina grupal. Bueno, cuerda, coreografías que conecten los elementos. Igual es muy necesario también los aparatos, los objetos, como que para verse un poco más elegantes, por así decirlo. Pero igual va a depender la categoría en el que se esté realizando pues esta actividad, ¿no? Igual la cinta, crear figuras aéreas, espirales, igual se necesita sincronía, destreza, continuidad y gracia. Bueno, todo eso es lo que va a contar en ciertas competencias cuando, cuando se compite. Se tiene que ver tanto flexibilidad como la fuerza. También se basa mucho en la dificultad. Muchas veces sí necesita haber rutinas que sean, bueno, más riesgosas, ¿no? Pero igual necesita haber un equilibrio entre todo, entre la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la coordinación. También es muy importante tener gracia en este deporte. Ajá, aquí está, categorías, regla la participación, compite de forma individual o en conjunto, como les explico. Como les expliqué, puede ser grupo de 5 gimnastas. Duración del ejercicio individual. Individual, una rutina individual podría ser de 1 minuto 15 a 1 minuto con 30. Ajá. Sí. No es que no vaya a durar mucho. Son tipo de coreografías. Lo mismo por la fuerza, por todo lo que se va a utilizar. Necesita verse todo eso en ese tiempo. La fuerza, la flexibilidad, debe de haber ser una coreografía consistente, ¿no? En el que se muestre todo en ese tiempo. Y en conjunto, pues ya va a durar más, porque pues ya van a ser más personas que van a realizar esa actividad. Puede ser de 2 minutos a 2 minutos y medio. Y aparatos permitidos: cuerda, el aro, pelota, masas y cinta, que se usan por rutina. Esos van principalmente en lo que es la gimnasia rítmica.
porque en eso se basa la gimnasia rítmica, en utilizar ciertos aparatos para poder realizarlo, ¿no? Ahora, pues, ¿qué músculos se utilizan? Musculaturas principales en miembros inferiores, cuádriceps. Se utilizan pues estiramientos en saltos isquiotibiales, pues en flexiones de rodilla, control postural, gemelos y sóleo, en impulsos y equilibrio. El abdomen también es muy importante tener equilibrio en la musculatura, en toda la musculatura. Un ejemplo, cuando al momento de hacer, no sé, piruetas, bueno, en mi caso, en lo personal, a mí sí es como algo que se me complicaba mucho. Este, ahí donde debe de haber como una contracción, por así decirlo, en muchos músculos. Tiene que haber un equilibrio, principalmente, para poder realizar, pues, este tipo de giros, por así decirlo, que es algo que a mí se me dificultaba mucho. Entonces sí, siento que debe de haber mucha fuerza en el abdomen. Erectores espinales, igual en la postura. Deltoides, movimientos de brazo con aparatos, igual. Miembro superior, bíceps, tríceps, glúteos, igual. Es muy importante también que se trabajen todos estos músculos. Sí, en la gimnasia, pero también es muy importante realizar otro tipo de deportes donde se trabajen toda esta musculatura para reforzarla, para poder tener fuerza, para poder tener resistencia al momento de realizar estos ejercicios, ¿no? Entonces, pues sí. Y bueno, sería todo de esta exposición.